Bienvenidos al video de ilustración del proyecto de ecuaciones diferenciales de primer orden de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Y en el proyecto vamos a explicar un ejemplo particular de aplicación de ecuaciones diferenciales, y además de ello se va a desarrollar un programa en Octave UPM, el cual nos ayudará a solucionar modelos de este tipo. El problema es el siguiente. Dos compañeros llegan a una cafetería y piden café. Uno de los dos agrega crema inmediatamente y se va a hacer una llamada. A los 10 minutos que el primero regresa, el segundo le agrega crema al café. Eh, entonces la pregunta es, ¿quién tomó el café más caliente? Si quien agregó primero la crema de leche y salió a los 10 minutos, o el que agregó la crema a los 10 minutos, pasados los 10 minutos. Mm, Para resolver el problema partimos de un conjunto de suposiciones naturales de la esencia física de los procesos que ocurren. Se considera que el intercambio de calor a través de las superficies de la mesa y la servilleta es mucho menor que el intercambio de calor a través de las paredes de las tazas, y que la temperatura de vapor es igual a la temperatura del líquido. Con esas suposiciones ya podemos deducir la expresión que describe la variación de la temperatura en el café de la persona que agrega la crema pasados los 10 minutos. Em, entonces, la cantidad de calor que el aire obtiene de la taza, de esta persona, está dada por la siguiente fórmula, la que tenemos aquí, donde T es la temperatura del café, T es la temperatura del aire, y en U es la conductividad del material de la taza. L es el grosor de la pared de la taza y S es el área de la superficie lateral de la taza. Por otra parte, la cantidad de calor que entrega el café está dado por la fórmula, la que tenemos aquí, de delta Q es igual a menos Cm por delta T, donde C y M son respectivamente el calor específico y la masa del café en la taza. Eh, aquí tenemos delta Q y aquí tenemos delta Q. Entonces podemos hacer una comparación entre las dos ecuaciones y obtenemos la siguiente expresión. Esta es una ecuación diferencial de primer orden que podemos resolver por el método de las variables separables. El delta t se va con los términos que tienen t, y el delta t minúscula se va con los factores que no tienen ni t ni t minúscula ni t mayúscula. Si anotamos la temperatura inicial del café como T0 e integramos esta ecuación, la ecuación 3, tenemos entonces que integramos al lado derecho desde la temperatura inicial, o sea, haciendo T igual 0, y la temperatura final pues sería T normal. Y al lado derecho integramos desde el tiempo 0, que es cuando le sirven los cafés, hasta el tiempo T, que pues para nuestro ejemplo son 10 minutos. Hacemos la integral. Si integramos a este lado, tenemos que esta es la integral, que es el logaritmo natural de t menos θ, y pues aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo. Lo mismo en el lado derecho. Dado que la integral era el mismo término de aquí, pero si integramos de t, pues nos da t. Entonces es todo el factor multiplicado por t. Aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo, pues solamente es hacer el procedimiento y obtendremos la expresión para la temperatura. Tengamos en cuenta que es la temperatura final. Entonces la temperatura final está dada por esta expresión. Sí, como tenemos aquí, esta sería la ecuación 4. Temperatura final, pues pasados los 10 minutos, es cuando no se le ha agregado crema aún, es esta. Para deducir la ley de variación de la temperatura después de mezclar el café con la crema, nos valemos de la ecuación del balance térmico. La ecuación del balance térmico la tenemos aquí, donde C y M son la masa del café, como ya la masa y el calor específico del café, y C1 y M1 son la masa y el calor específico
de la crema. Entonces de esta ecuación despejamos teta B, que es la que nos interesa, que es la temperatura del café. Tenemos entonces que despejando esta ecuación, pues Cm viene a B. Si multiplicamos cada término, tenemos entonces CMT menos CM teta B. Y al otro lado C1M1 teta B menos C1M1 teta 1. Hacemos todo el procedimiento y despejamos teta B. Aquí tenemos teta B, que sería la ecuación 6. Ya teniendo la ecuación 6, que nos da teta B en función de la temperatura inicial, solamente sustituimos la temperatura inicial de la temperatura final, que es T. La ecuación 4 nos da un valor para T. Aquí lo tenemos. Sustituimos ese valor en la ecuación 6. Y finalmente teta V, que es la temperatura del café de la persona que, que agregó crema después de 10 minutos, es esta expresión. Esta nos da la temperatura pasados los 10 minutos. Teta V porque la persona tiene el nombre de Vladimir. Listo. Ahora analicemos qué pasa con la otra taza. Pues para analizar el de la otra taza, como a este se le agrega la crema desde un principio, entonces partimos de la ecuación del balance térmico. Eh, entonces, teta 0 es la temperatura de la mezcla, lo despejamos. Teta 0 lo despejamos. Es el mismo procedimiento que ya hicimos pasos atrás. Entonces despejamos teta B y obtenemos teta B en B teta 0 en función de la temperatura inicial y de la temperatura de la crema. En la ecuación 4 hacemos la temperatura inicial igual a teta 0 y hacemos el producto Cm igual a C1 M1 más Cm, dado que ya no solo se tiene en cuenta el calor específico y la masa del café, sino que también se agregó ya el de la crema. Entonces en la ecuación 4, que es la que tenemos aquí arriba, es la ecuación 4, recordemos que esta es la temperatura. Entonces tenemos que la temperatura en el segundo café es igual a la temperatura del ambiente más la temperatura inicial del café menos la del ambiente por todo este producto, que es el que genera en sí la variación. Haciendo las sustituciones de Cm igual a esta suma y la de teta 0, que lo obtuvimos en el paso anterior, teta 0, esta expresión adopta esta forma y esa sería la ecuación 9. La ecuación 9 representa la variación de la temperatura en el café de la persona que salió a hacer la llamada, que agregó la crema desde un principio. Entonces ya tenemos la ecuación 7 y 9. La ecuación 7 y 9 representan la variación de la temperatura en ambos cafés, es decir, la temperatura final de los dos cafés en función del tiempo. El procedimiento hecho hasta ahora nos permite realizar una solución numérica, dado que pues, dando valor a todos estos parámetros, a los de la ecuación 9 y a la ecuación 10, y pues transcurrió la variable es el tiempo, pero tenemos en cuenta que son 10 minutos, entonces podemos tener un valor numérico para cada temperatura. Debemos darle valor a los parámetros, entonces aquí le damos un valor a C1, un valor a C, un valor a Nu, que es la conductividad, y también damos valores de masas, masa de la crema, masa del café, la temperatura de la crema, la temperatura ambiente y la temperatura inicial del café, la superficie lateral de la taza y el grosor, el espesor de la pared de la taza. Pues asumiendo t igual a 10 minutos, pues dado que eso fue lo que nos tomamos desde un principio en el ejercicio,
pero tenemos que tener en cuenta que ese tiempo tiene que ir dado en segundos. Tiene que ir dado en segundos, pues dadas las unidades de estos términos. Entonces los escribimos el tiempo en segundos. Pues ya solo es reemplazar y obtenemos valores numéricos para teta A y para teta B. Aquí obtenemos el valor numérico para teta B, haciendo toda la sustitución en la fórmula 7, y obtenemos un valor de temperatura de 20.116 aproximadamente grados centígrados. Esa es la temperatura del café de la persona que le agrega crema pasados los 10 minutos. Ahora la temperatura del café de la persona que le agregó la crema desde un principio, que sería la ecuación 9. Reemplazamos igualmente los parámetros, hacemos el reemplazo, la sustitución. Aquí lo hicimos por partes para que no quedara muy extensa la fórmula. Y pues finalmente ensamblamos la ecuación y obtenemos un valor para la temperatura de 20.37 grados centígrados aproximadamente. Pues los cálculos, como podemos observar, nos permiten ver que la temperatura del la, la temperatura A es mayor que la temperatura B, son décimas de grado centígrado, pero finalmente es mayor, que era lo que necesitábamos comparar. Esa sería una solución numérica para el ejemplo. Ahora pues podemos establecer una solución paramétrica que nos permita generalizar. Para efectos de generalizar el problema, pues de ahora en adelante no los llamaremos teta A y teta B, sino teta 1 y teta 2. Teta 1 pues, es igual a teta A, que teta A representaba la temperatura de quien agrega crema desde el instante cero. Y teta 2, que será que reemplazará teta B, es la temperatura de quien agrega la crema pasado el tiempo total. Para nuestro ejemplo 10 minutos, pero puede ser un tiempo diferente. Eh, entonces establecemos cuáles son los parámetros de los que dependen estas ecuaciones. Aquí podemos observar que estas ecuaciones dependen de los parámetros, como ya hemos visto hasta este momento, de los parámetros C, calor específico del café; C1, calor específico de la crema; M es la masa del café; M1 es la masa de la crema de leche; Nu es la conductividad del material del cual está hecha la taza; T sub 0 es la temperatura inicial del café; T sub 1 es la temperatura de la crema; Teta pues es la temperatura del ambiente en la cafetería; S es el área de la superficie lateral de la taza; y L, como ya lo hemos dicho, el espesor de la misma taza. Estos son nuestros parámetros, pero pues si nos fijamos en las ecuaciones, vemos que estos parámetros pueden presentar algunas restricciones. Aquí analizamos las restricciones que pueden presentar esas ecuaciones. ¿Cuáles pueden ser esas posibles restricciones? Pues en principio podemos decir que C y C1 no pueden tomar valores negativos ni el valor de cero. ¿Por qué? Porque pues el calor específico es de la temperatura que se necesita para aumentar el, en 1 grado la temperatura del café. Entonces es imposible que tome valores negativos, y pues de cero tampoco, porque si está a temperatura cero conservará su misma temperatura. La masa 1 y la M sub 1 y M, que son las masas tanto del café como de la crema, deben ser positivos diferentes de cero, porque pues si la masa es cero, o no agrego crema o no hay café. La conductividad del material de la taza no puede tomar valores negativos, pues sí puede tomar el valor de cero, porque un material que no conduzca pues tiene conductividad cero, ya de ahí en adelante puede tomar cualquier valor positivo. Ese, que es el área lateral de la taza, debe ser mayor a cero, ¿sí? Porque si el área es cero, pues no hay taza. Lo mismo que si L, que es la longitud,
pues el grosor de la taza si es cero, no hay taza, entonces debe ser mayor que cero. Y aquí una nota nos dice que los valores de las temperaturas, tanto temperatura inicial del café, temperatura de la crema y temperatura del ambiente pueden ser tanto positivos como negativos, incluso iguales a cero, porque pues sabemos que hay temperaturas de menos 10 grados, hay temperatura de 0 grados o 20 grados así. Pues también tampoco se nos puede olvidar que la variable esté, y pues esta variable también puede estar restringida, pero pues en general la única restricción que presenta es que no puede tomar valores negativos, ya que se refiere a un intervalo de tiempo que empieza en cero y empieza a contar de ahí. Entonces pues el mínimo valor que puede tomar es cero, y el instante en que sirven los cafés de ahí en adelante siempre va a seguir sumando, no puede ser menor que cero. Ya con esta lista de parámetros definidos y establecidos, pues establecidas las restricciones, podemos pasar a desarrollar el programa en Octave UPM. Y aquí lo tenemos. Pues el programa ya se desarrolló, entonces yo llamo el programa que tiene este nombre se lo di yo, entonces aquí él llama el programa. Cuando llamamos el programa, él aquí pues con este asterisco nos da una advertencia, nos sugiere que tener en cuenta que los valores que se piden son numéricos. Eh, entonces aquí nos empieza a pedir los valores de cada constante, como habíamos dicho, el calor específico del café, que lo habíamos llamado C. Entonces introducimos el valor del calor específico, que tomamos hasta ahora en el ejemplo. Entonces, para comparar con la solución numérica que ya hicimos, el valor de calor específico para ese ejemplo era este, 4.1 exponencial 3, que es 4100. El calor específico de la crema de leche era 3.9 exponencial 3, o sea 3900. La masa del café es 8 exponencial menos 2. El de la crema es 2 exponencial menos 2. Aquí podemos ver que el programa nos sugiere las unidades en que debemos ingresar los datos. Joules dividido kilogramo por grados Kelvin. Pues se preguntarán aquí que si no hay una anomalía en que estos estén en grados Kelvin y la temperatura final en grados centígrados, pero aquí en la fórmula podemos ver que el valor que relaciona Cm sobre Cm más Cm, C1 M1 más Cm, pues finalmente termina siendo adimensional, entonces no importa que estén en Kelvin. Continuamos con el programa. Tenemos entonces que nos pide la conductividad. Para nuestro ejemplo hemos tomado una conductividad de 0.6. La temperatura inicial del café 80 grados centígrados. La temperatura de la crema 20 grados. La temperatura ambiente en la cafetería también 20 grados. El área lateral de la superficie de la taza, dado en metros cuadrados, es igual a 11 exponencial menos 3. Y la longitud del grosor de la taza es de 2 exponencial menos 3. Pues dado que estas son superficies en metros y pues una taza es bastante delgada, por eso son números relativamente pequeños. El tiempo esperado para ver los cafés, aquí nos piden segundos, habíamos dicho 10 minutos, 10 minutos son 600 segundos. Entonces el programa nos dice la temperatura del café al cual se le agregó crema inmediatamente se sirvió, dada en grados centígrados, es 20.36 grados, 37, lo mismo que nos había dado en la plantilla. Y la temperatura del café al cual se le agregó crema después de transcurrido el tiempo T, dado en grados centígrados, es 20.12 aproximadamente. Entonces, por lo tanto, el programa aquí concluye que la temperatura 1 es mayor que la del 2. Pues aquí parece bastante obvio, pero pues finalmente esa era la finalidad del programa, establecer cuál temperatura era mayor. Dijimos que la finalidad del programa era generalizar los problemas de este tipo, entonces pues realicemos otro problema. Citamos nuevamente el programa, pues nos da de nuevo la advertencia de tener en cuenta que los valores deben ser numéricos.
la sugerencia de las unidades, introducimos cualquier valor de calor específico, 200. Ese es el del café. El de la crema de leche, el calor específico puede ser menor, puede ser 140. La masa del café puede ser 0.1 y la de la crema 0.01. Aquí habíamos dicho que, pues para ejemplificar solamente, habíamos dicho la conductividad que es nu y vemos la restricción que tenía nu. Nu tiene como restricción que no puede tomar valores negativos. Entonces en el programa podemos apreciar que si yo a nu le doy un valor negativo, él no me lo acepta, me vuelve a pedir. La conductividad me advierte que la conductividad no puede ser negativa y me lo vuelve a solicitar. Introduzco un valor para la conductividad, ya veíamos que debe ser positivo, pues, que aquí está la advertencia. Entonces introducimos un valor de nu positivo, 0.5. ¿Cuál es la temperatura inicial del café? Digamos que son 90 grados. La temperatura de la crema, 15 grados. La temperatura ambiente, 27 grados, 22. Introduzca el área lateral de la superficie de la taza, digamos que es 0.01, que es en metros cuadrados. Pues tenemos que poner valores que sean por lo menos lógicos. Y el espesor de la taza, digamos que es 0.005, 5 milímetros. Es un buen espesor para una taza. El tiempo esperado para dar los cafés, digamos que acá fueron 400 segundos. Entonces aquí él nos da los valores de temperatura. Nos dice que la temperatura del café al cual se le agregó crema inmediatamente pues es 22 grados. Y la temperatura del café al cual se le agrega crema después de transcurrido el tiempo total, mientras la otra persona hizo la llamada, es de 21.5 grados. Pues finalmente aquí el programa concluye nuevamente que la temperatura 1 es mayor que la temperatura del café 1 es mayor que la del 2. Bueno, aquí concluimos con el video. Espero haya sido de su agrado y pues que también les sea útil. Adjunto en el link de descarga en la publicación del video se encontrará el link de descarga tanto del programa en Octave como de la plantilla de ilustración. Muchas gracias.